Bienvenidos a Sobremesa. Bienvenido, pastor. Nina, muchas gracias. De verdad que ya contaba los días para estar aquí. Las horas, los minutos. Así es, porque pues estamos grabando, este podcast un poquito después del día que usualmente grabamos y como que ya me urgía. Ya necesitaba sacar todo eso. Sí. Estamos en el episodio número 16. Bienvenidos, hermanos de Iglesia Jesús y hermanos que nos escuchen en cualquier lugar del mundo, de México. El día de hoy vamos a estar hablando sobre 1 Corintios 4, versículos 6 al 16. Ya llegamos al capítulo 4, pastor. Sí, estamos a punto de terminarlo. Nos falta un sermón más, pero bueno, pudieron haber sido muchos más, pero sí. Tenemos que avanzar. Así es. Y el sermón de esta semana pasada se llamó Les ruego que me imiten, y estuvimos viendo cómo Pablo hace un llamado a que lo imiten a él. Así y justamente de eso vamos a hablar. Estuvimos hablando también sobre el éxito, que no necesariamente el ser exitoso es porque uno es aprobado por el Señor, y varias cositas que ahorita en las preguntas pues usted nos va a hacer favor de contestar. Así es que, ¿listo, bueno, pastor? Espero que sí. Esperemos. Sí. Bueno, Muy empecemos. Y la primera pregunta es respecto a lo que Pablo estuvo hablando en el capítulo 4. Él hace una comparación de su situación, de su experiencia, lo que él estaba experimentando y la experiencia que estaban pasando los corintios en ese momento. Y él hace mención de cómo ellos eran débiles, estaban sufriendo persecución, cómo ellos eran maldecidos. Comparado a la situación que los corintios estaban viviendo, aparentemente una escatología realizada y ya en una plenitud incomparable. La pregunta que surgió al respecto, pensando en qué momento de la vida de Pablo fue esto escrito, pastor, ¿cuántos años tenía Pablo en ese momento? Bueno, esa pregunta creo que no la voy a poder contestar con precisión. No sé si alguien realmente pueda. O sea, sabemos que esta carta se escribió más o menos en los años 50, si no estoy equivocado. 53. Sí, por ahí, al principio de la década de los 50 del primer siglo. Honestamente no sé cuántos años tendría Pablo cuando él enfrentó todas las cosas que él narra, ¿no? Entonces, no sé si alguien realmente tenga esa respuesta. A mí me gustaría saber porque honestamente no puedo precisar la edad de Pablo en ese momento. Ok, sí, y aunque no se puede precisar la edad, pues definitivamente ya había experimentado a causa del Evangelio muchas cosas difíciles. Claro. Por las palabras que utiliza. Sí, sin embargo, Pablo no sería, digamos, un hombre ya entrado en años. A lo mejor estaba ya entrado en años para su tiempo, ¿no? Pero no sé realmente de alguien que nos pueda decir exactamente cuántos años tenía Pablo. Ok, gracias, pastor. Y pastor, pues Pablo ha estado hablando acerca del criterio de la fidelidad, que la palabra nos llama o nos dice que es necesario para hacer una iglesia, pues no necesariamente exitosa, pero sí lo que el Señor nos demanda. Y dentro de la Iglesia Nacional Presbiteriana pues hay misiones, congregaciones, y se espera que lleguen a ser iglesias. Y la pregunta de uno de nuestros hermanos es si no debemos de basarnos en los números, como hemos estado viendo en los podcasts anteriores. Claro. ¿Qué pasa con estas misiones que nunca llegan ni siquiera a ser congregaciones? ¿Qué está mal? ¿Qué deberíamos de esperar como miembros o como líderes con esta situación? Bueno, pregunta muy interesante. Yo creo que tendríamos que comenzar por precisar algo que es muy importante, ¿no? Para poder responder a la pregunta. Y me refiero a que, bueno, estamos hablando aquí llamémoslo de este modo, del sistema presbiteriano, ¿sí? De la estructura presbiteriana, de esta taxonomía o clasificación de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Tenemos
centro misionero, misión, congregación, iglesia, ¿no? Esto es algo que es propio de nuestra denominación y probablemente no se aplique inclusive a otras denominaciones presbiterianas y ciertamente, por supuesto que quizá no se aplique a otras denominaciones. Entonces, en un sentido, podríamos decir que esto es algo, bueno, llamémosle arbitrario por falta de un mejor término. O sea, no hay nada en la Escritura que te diga, si llegas a 30 miembros en plena comunión, ya eres una congregación. Eso es algo que se ha hecho, por supuesto, en nuestra denominación, en aras de, digamos, tener un proceso, ¿no?, ordenado, estructurado. Y creo que si algo caracteriza a la iglesia presbiteriana es tratar de ser una iglesia bastante estructurada, que tenga con orden, ¿no? Bueno, entonces lo que quiero decir es que si hablamos estrictamente en términos de las escrituras, ¿sí? Bueno, esas categorías son un tanto artificiales, ¿ok? Pero bueno, hablemos entonces de esta estructura en nuestra iglesia. Ciertamente existen en nuestro sistema, en nuestro presbiterio, en la Iglesia Nacional, misiones que han sido misiones, y para los que nos están escuchando de otras partes, una misión se considera cierto grupo de hermanos, ¿verdad?, que están siendo atendidos, se reúnen en un lugar y están siendo atendidos, ya sea por un pastor, un seminarista o inclusive ancianos de la iglesia o laicos, como se les dice, ¿no? Y tienen un lugar donde se reúnen, etcétera, ¿no? Bueno, hay misiones y congregaciones, que es una congregación, tienen 30 miembros en plena comunión, tienen una directiva y siguen bajo el cuidado de una iglesia, pero que han estado, digamos, en esa categoría por años, ¿sí? Conozco personalmente varias de estas congregaciones. Y bueno, es interesante observar que estas congregaciones, bueno, algunas de ellas quizás no consideren realmente algo malo o algo, digamos, fuera de orden el estar en esa situación por tanto tiempo. Inclusive la fecha más importante en su calendario es la celebración del aniversario de la congregación. Y ahí de pronto tenemos una congregación que está celebrando 40 años de ser congregación, 50 años de ser congregación. Vaya, todavía no han tenido el número suficiente de miembros en plena comunión para recibir la categoría de iglesia, ni tampoco tienen ancianos ni diáconos, ¿verdad? Bueno, ciertamente diría, esto es algo incorrecto. ¿Por qué? Porque ya sí, hemos dicho que son categorías propias de la iglesia, pero no, lo cierto es que no está habiendo crecimiento, ¿sí? Que no está habiendo crecimiento por muchos años. La iglesia no ha pasado de cierto número de miembros. Y esto pues puede ser algo multifactorial, ¿no? Puede ser el resultado de muchas cosas, puede ser un reflejo de pobreza espiritual, del mal testimonio de la iglesia, puede ser también un reflejo de pues las prioridades desordenadas de la iglesia, al menos en nuestro contexto. Para muchas de estas congregaciones lo más importante era construir un templo, ¿no? Y todo el dinero y todos los recursos ahí se enfocan. Piensan que no es tan importante contratar a un pastor, es más importante tener un templo, ¿no? Y entonces te dicen que no pueden contratar a un pastor porque tienen que ahorrar dinero para el templo. Bueno, son muchas las causas que pueden llevar a una iglesia, a una congregación a estancarse, una misión a estancarse y no crecer. Ahora, a la luz de lo que hemos estado estudiando últimamente en Corintios, hay que ser muy cuidadosos con esto porque, bueno, sé que hay este proceso que se debe dar, ¿sí? Y pues normalmente se piensa en un tiempo, digamos, pertinente para que una misión llegue a ser una iglesia. Pero hay que ser cuidadosos porque como hemos dicho, el crecimiento es algo que el Señor da, ¿sí? Y entonces puede ser que si bien se estipule que una misión alcance el estatus de iglesia, vamos a decirlo así, en 5 o 7 años, bueno, a lo mejor
eso no se va a dar igual por diferentes causas y todo dentro de la soberanía de Dios. Y aquí no estoy hablando de las causas que provocan que una iglesia no crezca, no estoy hablando de que, bueno, por pecado, por mal testimonio, etcétera. Estoy hablando de que, digamos, la dureza espiritual del lugar, ¿sí? Donde esta iglesia está siendo plantada, elementos, digamos, contextuales que son importantes. Y con eso trato de decir que en tanto que los plantadores de la iglesia o los mismos hermanos de esa misión, congregación, sean fieles y sean personas que están orando y con un buen testimonio y evangelizando y bueno, activos y demás, pero si no se diera ese crecimiento en 5 o 10 años, bueno, habría que tener mucho cuidado con emitir un juicio y decir esta iglesia, bueno, misión o congregación está mal porque no ha crecido. Pongo como ejemplo, digamos, a mi amigo Rich Dilworth, fuimos compañeros en el seminario, estuvo en Somalia durante más de 10, 12 años y pues no hubo convertidos en masa, no plantó una iglesia. Entonces no podemos nosotros juzgar digamos, la efectividad de su ministerio por esa situación. Ahora bien, por eso es que tendríamos que analizar caso por caso, por qué no está creciendo esta congregación, ¿verdad? Habría que hacer un análisis a conciencia y si ahora sí que las personas involucradas pueden decir, como el apóstol Pablo, mi conciencia no me atribula, ¿verdad? Estamos nosotros siendo fieles, pero el Señor no ha bendecido con el número de convertidos necesario para alcanzar esa categoría, pues tampoco deberíamos nosotros apresurarnos y digamos, señalar a esa iglesia duramente. ¿Sí me explico? Entonces, habría que tener mucho cuidado con eso. Ahora, por otro lado, la verdad que cuando una congregación ya lleva años y años sin llegar a ser una iglesia, no es algo que se debe tomar a la ligera. ¿Sí me explico? No debemos tomar el texto, el crecimiento lo da el Señor y no lo ha querido dar, ¿no? Habrá que ver qué está sucediendo. A lo mejor los que siembran y los que riegan no están siendo fieles, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Sí, por eso usted decía hacer un análisis, claro, ¿verdad? A conciencia, verdaderamente qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo. Gracias, pastor. Y en el sermón pasado, usted estuvo hablando mucho acerca de que tener éxito no necesariamente es como una banderita de estoy siendo aprobado por el Señor, porque me va bien. Y hablando de prosperidad económica, muchas veces se cree que la prosperidad económica es como un chequecito del Señor, porque claro, estoy siendo aprobado por Dios. O por el contrario, podemos pensar también que pues porque mi condición económica es difícil, pues quizá también estoy siendo aprobado por Dios y como tener como que ese entendimiento. No sé si usted mientras más miserable sea mi vida, más aprobación tengo de Dios, ¿no? Mientras más pobre sea, mientras más dificultad tenga, eso es señal de que estoy aprobado por Dios. Y ¿no? ambas son dos extremos, ¿verdad? Entonces, claro. ¿nos podría ahondar un poquito más sobre esto? Sí, claro, o sea, bien lo dijiste, estos son dos extremos igualmente malos. Por un lado tenemos aquellos del llamado evangelio de la prosperidad, que te dicen que pues, la prosperidad económica, la salud física, el bienestar, etcétera, todo eso es señal de que estás bien con Dios, de que tienes suficiente fe, que eres una persona obediente. Vaya, esto es señal de que gozas de la bendición, de la aprobación de Dios, ¿sí? Y pues a la luz de la Escritura sabemos que ese no siempre es el caso. Pero por otro lado tendríamos que tener mucho cuidado porque nosotros los reformados en nuestro afán de no ser identificados o con esta teología o vaya, con una buena motivación de ser muy cuidadosos y precavidos para no caer en ese tipo de pensamiento, entonces tratamos de desmarcarnos lo más posible y tratamos nosotros de,
bueno, que no nos vean, ¿sí? Como este tipo de personas o de cristianos que creen este tipo de cosas. Y entonces empezamos a pensar que la prosperidad no es algo que nosotros debemos experimentar, ¿sí? Por ahí, quizás de manera siniestra, algunos de nosotros los reformados tenemos esa idea, como decía hace un momentito, de que mientras más miserable sea mi vida, entonces eso quiere decir que soy una persona fiel, aprobada por Dios. La verdad de las cosas es que la Escritura nos dice, nos enseña, que nosotros fuimos creados para disfrutar una vida abundante, vida en abundancia, vida en plenitud, ¿sí? Fuimos creados para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Fuimos creados para disfrutar, estar en su presencia inmediata y por supuesto tener esta comunión íntima con Él y también para disfrutar, todo lo que Él creó para su gloria y también para nuestro deleite también, ¿no? Entonces, nos olvidamos de eso. El pecado obviamente ha hecho que pues no siempre podamos experimentar esa vida abundante, ¿sí? El libro de los Salmos nos llaman precisamente a meditar en la instrucción del Señor. Así comienza el libro de los Salmos con el Salmo 1, con ese llamado a meditar en la instrucción, en la Torá, ¿sí? Para que nosotros podamos disfrutar esa vida abundante que Dios ha prometido. Y por eso es que el Salmo usa esta figura del árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, ¿no? Esta es una imagen de esa vida abundante, de esta prosperidad que debiera disfrutar el hombre justo. Ahora, Dios en su soberanía permite que el ideal no siempre sea así. Y eso es precisamente lo que encontramos en libros como Eclesiastés, ¿no? O el libro de Job. Los santos del Antiguo Testamento, los justos, luchan cuando ellos ven esa disparidad entre lo que debe ser y lo que es, ¿sí? Entre lo que es y lo que debiera ser. Y en el libro de Eclesiastés, o aún Asaf en el Salmo 73, dicen, esto no tiene sentido, los justos sufrimos y los impíos están prosperando. ¿Por qué? Porque el Salmo 1 dice, no así los malos, ¿sí? ¿Sí me explico? Okay. Y entonces, como que no se le puede dar sentido. Entonces, cuando no experimentamos esa vida abundante para la cual Dios nos creó, debemos nosotros entonces someternos a la sabiduría de nuestro Dios y a su soberanía, ¿sí? Ahora, ciertamente algún día vamos a disfrutar de lo que Dios nos ha prometido. Algún día vamos a experimentar plenitud, abundancia. Vamos a experimentar nosotros riqueza, vamos a experimentar una vida increíble, la vida para la cual fuimos creados. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga. Entonces, el problema entonces con el Evangelio de la prosperidad es hacer de todo eso la norma para todos y decir que esa es la señal inequívoca de que estás siendo fiel, cuando no es así. Si aplicamos nosotros pues esa lógica, entonces nuestro Señor Jesús, bueno, no era una persona bendecida por Dios porque pues sufrió y fue pobre, etcétera, ¿no? O el apóstol Pablo con todo lo que describe él ahí, ¿verdad? Ese es un gran problema con la teología de la prosperidad, con este evangelio de la prosperidad, ¿sí? De que todos los creyentes, siempre y cuando tengan verdadera fe, ¿sí? Y que estén andando en obediencia, van a disfrutar de salud, prosperidad, riqueza, etcétera. ¿Okay? Y sabemos que eso no es así. Y de este lado del cielo, bueno, de este lado del Edén y de este lado del cielo, no siempre será así. No vamos a experimentar realmente todos eso que Dios nos ha prometido. Algunos pues van a sufrir, vamos a sufrir, ¿sí? Muchísimo, pero algún día vamos a recibir aquello que el Señor nos ha prometido. ¿Por qué el Señor decide entonces interrumpir o no proveer lo que Él ha prometido? Bueno, porque Él es sabio, Él es soberano y en su providencia ha dicho, bueno, tal persona pues no va a disfrutar durante su vida
de lo que ha prometido el Señor en cuanto a estas bendiciones materiales. Pero bueno, habrá que tener mucho cuidado entonces de no por precaución nosotros no pensar que debemos procurar esas bendiciones y que debemos orar por nuestros hijos, por ejemplo, en términos de los salmos, orar que nuestros hijos puedan ser prósperos, que nuestros hijos tengan un buen trabajo, que tengan buena salud, orar por los hermanos, que el Señor los prospere en todo. O sea, pensamos que eso es impropio, ¿no? Que es que no debiera ser así. Y no, por supuesto que no. Y por otro lado, pues tener también mucho cuidado de pensar que porque yo estoy sufriendo o tengo carencias, soy una persona aprobada por Dios. Ahora, el sufrimiento es un medio de gracia y Dios lo usa, por supuesto, para purificar nuestra fe, etcétera, pero lo usa para sus propósitos, ¿de acuerdo? Así que yo tendría mucho cuidado con ir a esos extremos, ¿sí? Por un lado, cuidado con decir, la vida me sonríe, Dios me está bendiciendo, debo tener su bendición, debo tener su aprobación. Pudiera ser todo lo contrario, ¿no? Pudiera ser todo lo contrario. Por otro lado, cuidado con decir, esta persona porque está teniendo bendiciones materiales, seguramente es infiel, ¿no? Seguramente algo malo está haciendo. Porque podemos apresurarnos y avergonzar a las personas a veces porque se compraron algo caro, ¿no? Porque quisieron tener unas mejoras en su casa y empezamos nosotros a avergonzarlos, ¿no? Porque pues que estrenaron algún vestido o algo así, ¿no? Habrá que tener mucho cuidado, pero también por otro lado, creo que hay que ser muy cuidadosos, sobre todo en nuestra iglesia, donde debo decirlo, tendemos al materialismo, ¿no? En gran sector de nuestra iglesia tendemos al materialismo y tendemos a hacer de las posesiones materiales y de las cosas, pues, nice de la vida, ¿no? Muchas veces eso se vuelve nuestro centro, se vuelve lo más importante. Habrá que tener mucho cuidado también con que nosotros pensemos como estos corintios estaban pensando, ¿no? O sea, tengo lo que tengo porque Dios está contento conmigo, porque Dios me ha aprobado. Y en términos de la iglesia, ya decíamos, igual tener mucho cuidado porque esta iglesia ha prosperado en todo sentido, de decir, esta iglesia seguramente está haciendo algo malo, ¿no? O cuidado con decir, estamos haciendo todo bien, porque vean cómo hemos prosperado, cuánta gente hay, cuánto dinero tenemos, ¿no? O sea, habrá que tener mucho cuidado. El problema es que la iglesia en el occidente ha sido, digamos, cautivada por el materialismo de la época, ¿no? Y la iglesia en el occidente tiende a medir la bendición de Dios en términos de ese tipo de cosas, cuando que hay otras iglesias que no tienen nada, ¿no? O muy poco, y que están sufriendo grandemente, que son iglesias aprobadas por Dios porque son fieles al Evangelio, ¿no? Sí, y es muy fácil como poner nuestro descanso y nuestra esperanza en la prosperidad, como también por el contrario verlo como algo malo, como usted decía. Y pastor, a la luz de la Biblia, ¿cómo podemos definir éxito? Éxito. Porque sí. En el sermón pasado pues estuvo hablando mucho, ¿verdad?, sobre el éxito, cómo los corintios aparentemente estaban ya viviendo una vida plena por la situación en la que estaban bien, podemos decir. Claro. Y usted estuvo mencionando mucho el éxito, pero ¿cómo podríamos nosotros definir, según la Biblia, el éxito? Sí, es que tendríamos que tener mucho cuidado porque no podemos nosotros, digamos, aquí ser formulaicos, ¿no? O sea, una fórmula para todos. Tenemos que alcanzar todos mismo, digamos, pues tenemos que llegar a esta barra todos, ¿no? Porque Dios es soberano y reparte a cada uno como Él quiere, ¿no? Y en la parábola del sembrador, la tierra buena dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, ¿quién determina que una iglesia produce a 30, otro a 60 y otro a 100 por uno? Pues Dios, ¿no? Digo, siempre y cuando estemos siendo fieles en sembrar la semilla.
Entonces habrá que tener mucho cuidado con tratar de decir, ok, bueno, el éxito se debe ver así para todos. Yo creo que es mejor hablar de fidelidad, ¿sí? De fidelidad al Señor y, bueno, pedir al Señor que si tenemos poco, tenemos mucho, seamos fieles, ¿sí? Y que como Pablo, en Cristo podamos vivir en escasez y podamos vivir en abundancia, ¿sí? O sea, que el Señor nos permita ser fieles a Él, cualquiera que sea, como dice el himno, nuestra suerte, no cualquiera que sea, por supuesto, nuestra situación, o cualquiera que sea, cualquiera que sea el contexto donde nos encontremos, ¿verdad?, en nuestra vida. Yo creo que lo que debe ser nuestra preocupación central, como hemos dicho, es ser fieles al llamado que Dios nos ha hecho, ¿sí? Entonces, no hay nada de malo, por ejemplo, con que un estudiante quiera prepararse más para tener un mejor salario, ¿sí? No hay nada de malo que una persona quiera, cambiar su auto que ya está dando las últimas por uno mejor, ¿no? Pero el problema es cuando eso empieza a ser, el fin de nuestra vida, cuando eso empieza a definirnos, ¿sí? Cuando realmente, por ejemplo, ¿no? Creo que Piper decía que Dios no te bendice necesariamente para que cambies tu Jetta por un BMW, ¿no? O sea, pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque, no conocemos el corazón de las personas. A veces para una persona muy rica, ¿sí? Un BMW es un Jetta, ¿no? O sea, si me explico, es algo normal. El problema es que, como hemos dicho, empezamos a idolatrar las cosas y queremos encontrar significado ahí y entonces, pues, eso se vuelve el centro, ¿no? Entonces ahí ya se vuelve como algo pecaminoso el éxito cuando eso ya es, o sea, yo ya me defino, Claro. pongo todo mi corazón, toda mi atención, claro, todo mi tiempo en esa situación, esa cosa o lo que yo defino como éxito. Entonces ahí ya se vuelve en algo pecaminoso porque entonces ya en el trono de mi corazón ya no está el Señor, sino eso. Sí, es que yo creo que debemos nosotros, ahora sí que funcionalmente creer la doctrina de la soberanía de Dios, ¿verdad? O sea, yo debo preocuparme por ser fiel y si en buena conciencia puedo decir que me he esforzado, me he capacitado, pero no voy a prosperar económicamente como otros hermanos de la iglesia, pues tener mucho cuidado ahí, ¿no? Con que nosotros empecemos a pensar que porque tiene más éxito medido en esos términos, ¿sí? Como hemos dicho hace ratito, es más fiel que el otro, ¿no? Yo creo que tenemos que hallar contentamiento con lo que el Señor nos da. Y algo muy importante aprendí esto del doctor Pratt, es que mucho de lo que tenemos, por eso Pablo pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido? A lo mejor este hermano en la iglesia, pues nació en una familia de abundancia, ¿no? Y mucho de lo que tiene, pues le fue fácil realmente, ¿no? Y él está partiendo de aquí. Cuando este otro a lo mejor partió de aquí y tal vez llegó hasta acá o más, pero cuidadito con decir, yo lo logré con mi esfuerzo y mi conocimiento, etcétera. Dice el Señor a Israel, es Dios quien te da el poder de hacer las riquezas, ¿no? Entonces, el asunto es que podamos hallar contentamiento en y con lo que Dios nos ha dado. No hay nada de malo con que queramos aspirar cuando esto no se vuelva, como has dicho, ¿no? El centro de nuestra vida. Porque quiero un mejor trabajo, una mejor casa. Bueno, ¿para qué, no? O sea, quisiera una casa que no se llueva. No hay nada de malo con eso, ¿no? Y mientras que ese tipo de cosas no ocupe nuestro corazón, no se vuelvan ídolos de nuestro corazón, o sea, en buena conciencia, delante de Dios, adelante. Si no se da, gloria a Dios, ¿no? Y el que tiene, por supuesto, tiene que ser cuidadoso de no estar mirando con condescendencia a los demás, yo soy mejor que tú por lo que tengo, ¿sí? Porque
¿qué tenemos que no hayamos recibido? Dice el apóstol Pablo. Y si lo hemos recibido, ¿por qué nos jactamos como si no lo hubiéramos recibido? Además, algo que es muy importante es que hay que desechar esa idea, ¿no? de que la riqueza es mala, ¿no? de que los ricos son malos y que Dios prohíbe la riqueza y que ningún rico va a entrar al reino de los cielos. No, la Biblia no enseña tal cosa. La Biblia sí dice que es muy difícil, ¿verdad? Y nos advierte una y otra vez del peligro de las riquezas, nos previene y nos da esta seria advertencia en contra del amor al dinero y nos dice cómo esto ha hecho que muchos se extravíen de la verdad, etcétera, ¿no? Pero nunca encontramos en la Biblia que se diga que no está bien tener prosperidad económica, ¿sí? En Antiguo Testamento y Nuevo Testamento tenemos hombres ricos en la iglesia, ¿no? Ahora, ¿cómo deben verse las personas ricas en la iglesia? Como benefactores de la iglesia. Dios les dio para hacer bendición. Dios les bendijo para bendecir, ¿sí? Entonces, deben ser todo puesto al servicio de la iglesia. Entonces, sí. por un lado, tengamos mucho cuidado de pensar, bueno, no he prosperado económicamente, estoy mal. He prosperado económicamente, pues estoy bien, ¿no? Como hemos dicho hace ratito. Entonces, éxito, yo no me enfocaría tanto en éxito como en ser fiel al Señor. Esa debe ser la preocupación. ¿Y cuánto Dios nos va a dar? Eso ya es cosa de Él. Es cosa de Él. Digo, si eres diligente en el trabajo, ¿no? En los estudios, pero finalmente, pues no se dio que tú tengas lo que tienen otros. Dale gracias a Dios con lo que tienes. Está contento con lo que tienes, ¿sí? Sí, y eso que usted menciona sobre el contentamiento, creo que eso es lo que se ejercita mucho cuando uno no ve el resultado. Claro. Que se supone que debería dar mi esfuerzo, y es que la cultura nos ha bombardeado tanto con que el fin de tu vida es obtener éxito, ser una mujer exitosa. Claro. Pero definido eso en términos del mundo, ¿no? Exacto, ajá. Y al final, nosotros como creyentes, pues recordamos que la palabra nos llama y nos recuerda que nosotros fuimos creados principalmente para el Señor, para gozar de Él, para deleitarnos en Él. Es que pensemos, por ejemplo, ¿no? En cómo el mundo define éxito. Y el mundo admira a celebridades, a estrellas del deporte o, digamos, a empresarios que tienen fama, fortuna y todo, pero ve sus vidas personales, es un desastre, ¿no? Sí. O sea, el divorcio, ya está en su cuarto matrimonio, ya dejó hijos por todos lados, pero es una persona exitosa, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos éxito, verdad? Sí. Tendríamos que tener una definición quizá un poquito más holística y no tan reduccionista de éxito. Sí, gracias, pastor. Y hablando de que Pablo dice al final de esta porción del sermón, en el versículo 16, imítenme. Se supone que nosotros, bueno, vemos en la Biblia muchos ejemplos, muchos héroes de la fe. Vemos a Pablo diciéndonos, imítenme a mí, como yo imito al Señor, y Cristo como nuestro máximo ejemplo. La pregunta que nos llegó fue, ¿puedo ser edificado sin tener un ejemplo, un modelo como estos que la misma Biblia nos presenta? Bueno, quizá en un sentido, pues pudiéramos decir que sí. Sin embargo, la Biblia nos dice claramente que lo que se escribió, se escribió, para nosotros como ejemplo, ¿no? Lo que sucedió con Israel y bueno, con todos los, digamos, los santos del Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel, etcétera. Fue escrito como ejemplo para nosotros. También la Biblia dice que nuestro Señor Jesús, nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Y una y otra vez vemos nosotros en la Biblia este llamado, ¿sí?, a seguir ejemplos, ¿sí? Entonces, yo creo que sí necesitamos nosotros de ejemplos. Necesitamos nosotros de gente que modele la fe para nosotros. De hecho, precisamente, una vez más, la Escritura nos dice que lo que se escribió fue para nosotros, porque nos muestra qué debemos hacer en una situación, qué hicieron ellos que no debemos hacer, o qué no hicieron que deberíamos hacer, etcétera, ¿no?
Así que, bueno, estrictamente hablando, diríamos, al único que necesito es al Señor Jesús, ¿no? Y soy llamado a imitar a Jesús, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucho cuidado también con pensar que la vida cristiana se trata de que, bueno, yo imito a Cristo y entonces por eso voy a ganarme el cielo. Bueno, para empezar, nunca vamos a poder realmente imitar al Señor Jesús perfectamente. Por eso es que la salvación es por gracia, ¿verdad? Y no por obras. Pero aún así la Biblia nos llama, o sea, en la ética bíblica tenemos este asunto, ¿no? De que se nos llama a imitar pues el ejemplo que se ha puesto como una especie, digamos, de estándar, ¿no? Al que debemos nosotros, digamos, aspirar y seguir. Entonces, yo creo que es necesario que la fe pueda encarnarse, concretizarse, pueda ser visible, ¿no? Los padres modelando para los hijos, esposos, esposas, los hermanos en la iglesia, las generaciones menores, los líderes de la iglesia, a la iglesia. Yo creo que los ejemplos son necesarios, ¿no? Indispensables, diríamos. Bueno, no lo sé, pero creo que necesarios, muy, muy necesarios. Ok, gracias, pastor. Y ya para terminar. ¿Ah, sí? ¿Por qué tan pronto? La última pregunta. Si estos modelos bíblicos, ejemplos, estándares que encontramos en la palabra, yo los veo porque yo no soy Pablo, yo no voy a ser Pedro, pero si la palabra me los ha puesto como ejemplos, ¿cómo no caer en la frustración al compararnos con ellos? Claro, claro. Bueno, ese es un buen punto. Cuando nosotros oímos un sermón, tenemos que ser muy cuidadosos. Bueno, ok, déjame regresar. Cuando un pastor predica un sermón, ciertamente el pastor puede predicar en términos de ejemplos a seguir. Pero si eso es todo lo que hacemos, estamos cayendo en una moraleja y el sermón viene a ser un sermón subcristiano. No diría yo anticristiano, ¿verdad? O no cristiano, sino subcristiano. Porque si todo lo que te dicen es, mira, aquí está el ejemplo e imítalo, bueno, dos cosas van a suceder. O vamos a acabar como los fariseos, con orgullo. Podemos imitar las dos o tres cosas que podemos imitar, ¿no? O vamos a acabar, vaya, con una losa, una roca muy pesada sobre nuestras espaldas. ¿De qué? De culpa. Porque no podemos, ¿no? Porque sencillamente no podemos. Por eso es que siempre el sermón tendrá que ser cristocéntrico, redentivo, en el sentido de que el evangelio esté presente, ¿sí? Y que podamos entender que el evangelio es para el peor de los pecadores y para el mejor de los santos, ¿no? Que sin la gracia de nuestro Señor Jesucristo no vamos a poder nunca imitar lo que se nos está diciendo por nuestras propias fuerzas. Y si al final del día lo hacemos, pues fue por la gracia de Dios, no fue por nosotros. Como decía el apóstol Pablo, y decía él precisamente aquí en sus cartas a los Corintios, y no yo, sino la gracia del Señor en mí, ¿no? Decía el apóstol Pablo, si algo soy, todo lo debo a su gracia, ¿no? Bueno, entonces, claro que vamos a acabar frustrados. Por supuesto que vamos a acabar frustrados. Muy frustrados, sí. Ahora, obviamente, tenemos una tendencia nosotros siempre a compararnos con alguien que está peor que nosotros, ¿no? Para sentirnos mejor, ¿sí? Y nos andamos comparando en la iglesia siempre con las personas, tratando de establecer nuestra superioridad. Bueno, compárate con Cristo y vas a ver qué va a pasar, ¿no? Sí. Pero entonces es cuando necesitamos nosotros, ahora sí que recordar el Evangelio. Recordar, por supuesto, que quienes somos en Cristo, ¿verdad? Que tenemos en Cristo y que es en Cristo que nosotros podemos hacer lo que el Señor nos llama a hacer e inclusive imitarle a Él, ¿no? Seguirle a Él. Ahora, la pregunta hablaba de
de que qué Como puedo hacer no para no acabar frustrarme. frustrado, ¿no? Frustrado porque no puedo seguir el ejemplo, ¿no? que me están dando. ¿Cuál es el estándar ahí? A lo mejor es Pablo en el pasaje, ¿no? Tal vez ahí Pablo hablando acerca de todo lo que ha sufrido, todo lo que ha soportado por el Evangelio. Entonces nos comparamos con el apóstol Pablo y decimos, no, bueno. Y aquí habrá que tener mucho cuidado también. Creo que todos debemos estar dispuestos, y eso es parte de la vida cristiana, a sufrir. Hablando de esto que el apóstol Pablo dice, ¿no? Okay. Siempre debemos estar dispuestos a sufrir, a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz, etc. Eso es para todo cristiano. Siempre debemos estar dispuestos. Quizás no todos vamos a ser probados de la misma manera, ni todos vamos a experimentar el mismo grado de sufrimiento, ¿sí? No, realmente. Entonces, a veces podemos nosotros caer en aquello de que, porque no sufrí como el apóstol Pablo, no soy un buen cristiano, ¿no? Como no pasé las cosas por las que pasaron los santos de la iglesia primitiva, pues entonces no soy un buen cristiano. Porque no me echaron al foso de los leones, al circo romano, etcétera, no soy un buen cristiano. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Donde Dios nos ha puesto tenemos que ser fieles, ¿verdad? Ahora, por supuesto también tendríamos que pensar que quizá a propósito evitamos, ¿no? Sufrir, ¿sí? Sí, siempre vamos a evitar el sufrimiento. O sea, voluntariarnos para el sufrimiento, dejar nuestra comodidad, ¿sí? El domingo yo hablaba de algo que es importante. A veces no estamos ni dispuestos a salir de nuestra zona de confort para servir a nuestros hermanos, ¿no? Sí. No, pues que está la convivencia aquí afuera, pero está rico el aire acondicionado aquí, y ¿no? nadie quiere salir. Entonces, por el calor. ahí se está celebrando, ahí afuera están los hermanos y de pronto pues estamos aquí muy a gustito, ¿no? En nuestro, oigan hermanos, ¿por qué no van? Ahí está, aquí está el aire, ¿no? Sí, me explico. Entonces, claro, como dije, la iglesia en el occidente, pues por toda la abundancia que ha tenido en gran medida, pues se ha vuelto materialista, complaciente, y pues tendemos a evitar el sufrimiento a toda costa, ¿no? A toda costa. Entonces, en ese sentido, quizá debería haber aunque Pablo dice, no digo esto para avergonzarles, ¿no? Pero porque sí sentimos vergüenza. En ese sentido deberíamos decir, bueno, Señor, pudiendo en cierta medida, no quiero, ni siquiera quiero dejar mi comodidad de mi casa para ir con la iglesia a repartir, no sé, folletos en una colonia, ¿no? O sea, no quiero dejar la comodidad de esto, ¿sí me explico? Pero bueno, por otro lado, tengamos cuidado de no caer en aquello, ¿no? De que, bueno, pues porque yo no he sufrido los 40 azotes menos uno, soy un mal cristiano, ¿sí? Necesariamente. Y sí, claro. Obviamente el Señor, siendo justo, Él va a recompensar, justa y justamente, perdón, y a cada quien de acuerdo a lo que hizo. Y a lo mejor porque lo quisimos nosotros jugar a la segura siempre, pues vamos a recibir poca alabanza del Señor, ¿no? Pero si el Señor nos puso en este lugar, ¿sí? Y estoy siendo fiel en ese lugar. Entonces, tal vez no recibí 40 azotes menos uno, pero sí fui fiel en este contexto y cuando tuve que estar dispuesto a sufrir inconveniencias, lo hice. Cuando tuve que dejar la comodidad de mi cama con tal de acompañar a un enfermo en el hospital, lo hice. O sea, sí me explico, aunque no haya recibido 40 azotes menos uno. Entonces, esa frustración que podemos experimentar, quizás a lo mejor es porque también nos ponemos estándares demasiado grandes. No soy como el apóstol Pablo, ¿no? Y me siento frustrado. Pero por otro lado, de nueva cuenta, nuestro ejemplo es el Señor, nuestro modelo es el Señor, pero no es nada más asunto de que ahora sí voy a imitar a Cristo, porque realmente no podemos. Y la respuesta es el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de la gracia de nuestro Señor y que nos recuerda también
que no se trata de mi desempeño lo que hace que Dios me acepte, ¿no? No es mi performance, no es mi desempeño. Ya he sido aceptado y entonces por eso es que voy a seguir a mi Señor. Entonces habrá que tener mucho cuidado con esto de la frustración, porque por un lado, te digo, puede deberse a estándares muy, muy altos, y por otro lado también puede deberse a que, bueno, quizá no hemos comprendido el Evangelio, ¿verdad? Y pensamos que yo me tengo que ganar la aprobación de Dios de esa manera. Pues habrá que pensar caso por caso por qué la persona se siente frustrada, ¿no? Muchas gracias, pastor. Y sí, a veces, como usted dice, nos ponemos pues como un estándar alto, y aunque no somos Pablo, no somos Moisés, el Señor nos ha revelado su palabra y nos ha mostrado todo esto, o sea, toda esta revelación que al final todos esos héroes de la fe nos estaban llevando a Cristo. Y pues a fijar nuestros ojos en el Señor y a no descansar en nuestro desempeño, claro, como usted decía. Eso es bien importante, porque al final eso nos hace abrazar el Evangelio y decir, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes, y eres tú el que me da la gracia. Y a mí en lo personal me inspira mucho Pablo en el sentido de su amor, su pasión por el Evangelio, su amor por los perdidos, a tal punto de decir, no me importa si yo mismo, o sea, sufro con tal de que mis hermanos conozcan el Evangelio. O sea, cómo realmente el amor y la pasión por Cristo, por el Evangelio, era tan grande que él decidió tener ese tipo de vida, porque al final él podía decir no. Claro, y sí, recordemos, no es nada más, digamos, el sermón que imita la fe de David, la valentía de David al enfrentarse a los gigantes. Entonces, enfréntate a los gigantes de tu vida y ese tipo de cosas. No, primero en el sermón tienes que recordar que uno mejor que David ya se enfrentó a esos gigantes más grandes, que es el pecado, la muerte, etcétera, ¿no? Y es la victoria de ese hijo de David más grande lo que nos permite a nosotros entonces estar en una relación correcta con Dios, etcétera. Y por supuesto, ciertamente sí, vamos a hablar de cómo David, con su fe en el Señor, pues se enfrentó a lo que tuvo que enfrentar, ¿sí? Y somos llamados a eso, pero nunca quedamos en esa, digamos, en ese sermón subcristiano, nada más de la moraleja, ¿no? De como David, ¿no? Porque últimamente un sermón debe apuntar a Jesucristo y a su obra redentora, ¿no? Así es. Y si Pablo nos dice, imítenme a mí, es porque él estaba queriendo imitar al Señor. Exacto, y esto es bien importante porque normalmente en la iglesia tendemos a hacer esto. Mira, tú haz lo que yo sigo a Cristo. No te fijes en mí, le decimos al nuevo creyente. Pero sí, fíjate en mí. No te fijes en mí, fíjate en Cristo. Y es verdad, ¿no? Es verdad. Pero Pablo decía, imítame a mí, ¿sí? Y como yo imito al Señor, y dice, lo que has visto y oído de mí, hazlo y el Dios de paz estará contigo. Debiéramos ser capaces en la iglesia de ser personas que encarnen el Evangelio para otros, ¿verdad? Como hemos dicho, los adultos para las generaciones que vienen, ellos necesitan ver en nosotros, los adultos, qué es el Evangelio, cómo luce el Evangelio en la vida diaria. ¿Sí me explico? Sí. Tienen que ver en nosotros. Por eso es que el discipulado es muy fácil, ¿no? Nada más decir, te voy a dar una clase en la iglesia, nos vemos a las 7, y aquí, tu material, mi material, lección 1 y listo. Pero otra cosa es, oye, acompáñame en mi día a la tienda, al súper, para ver cómo voy a reaccionar cuando solamente hay una caja y entonces de repente que no se mueve porque fueron a checar un precio. ¿Cómo voy a reaccionar cuando me iba yo a meter al estacionamiento y otro lo tomó? En fin, o sea, eso es parte del discipulado, ¿verdad? O sea, debo yo decir, imítame, ¿no? Ven conmigo y ve cómo vivo. Poner un ejemplo para el discípulo, ¿no? Y eso es mucho más poderoso realmente que simplemente te voy a dar una lección sobre la paciencia, ¿no? Cuando mi discípulo me vea siendo paciente ahí en la fila largota en el súper, entonces... En el calor de Yucatán. Sí, así es. Sí, bueno. Así es, pastor. Muchas gracias por recordarnos que el Evangelio
se ve en lo cotidiano, en lo común, y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos verdaderamente vivir el Evangelio en cada aspecto de nuestras Así vidas, es. todos los días, sea la etapa en la que esté, en maternidad, soltería, quizá ya con el nido vacío, Claro. cualquier etapa de la vida que el Evangelio pueda ser evidente. Muchas gracias, Pastor, No. por este tiempo. ¿Ah, se acabó? ¿Ya? Ya se acabó. No puede ser. Bueno. Ya. Ni Hermanos, modos. fue un gusto poder estar nuevamente en esta sobremesa y esperamos que usted también haya sido edificado. Si usted no ha escuchado el sermón por alguna razón, pues lo invitamos a que vaya a YouTube y vea el sermón. Les ruego que me imiten, allí está. Y si quiere volver a escucharlo, pues también que el Señor nos bendiga, hermanos. Gracias por estar en este. No, y también pues quería antes de retirarnos, pues recordarles que tal vez pronto tengamos esto en formato de solamente audio para aquellos que gustan solamente de escuchar, ¿sí? Seguiremos con el video, por supuesto. Sí, así es. Pero quizá tenemos esa otra opción. Y lo que sea, les pedimos que tomen su tacita de café, ¿verdad? Ahí, o su té o lo que sea, y acompáñenos en una deliciosa sobremesa, Así hablando es. de la predicación, de la exposición de la palabra de nuestro Señor. Así es. Muchas gracias, Pastor. Gracias, Dina. Hasta la próxima, hermanos. Gracias.